Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro diplomado de discipulado donde estamos estudiando el libro número 3 y hoy vamos a tener las lecciones número 6 y 7. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle al hermano Reinaldo Camacho que tenga la oración. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Bueno, oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú permites que podamos reunirnos para escuchar de tu palabra, aprender de tu palabra, Señor. Guía nuestros corazones para que estén abiertos, atentos a la lección, atentos a la enseñanza del pastor Isaac, también a la del hermano Alfonso Marcano que va a llevar la lección número 7. Señor, en tus manos estamos. Ponemos nuestras cargas en ti para que tú seas el que tomes el control de nuestras vidas, al igual que este momento. Ayúdanos a comprender mejor y saber más qué es lo que tú tienes para nosotros y cada uno de tus hijos cuando llegamos a los pies de tu Hijo Jesús. Sabemos que tienes planes maravillosos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no perder el camino. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra. En tus manos estamos, todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Estará el hermano Cruz marcando por allí? Ok, entonces vamos a iniciar con Alfonso, que es la lección número 7. Alfonso, es tu tiempo. Alfonso, es tu tiempo, Alfonso. Adelante. Ok, buenas tardes, mi hermano. Dios les bendiga. Dime. Dale, tranquilo. No, mañana me voy temprano, ¿viste? Hasta 7. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? Por favor, que me confirme. Sí, hermano, se Sí, escucha. hermano, se oye bien. Tienes que reactivar el audio otra vez, Alfonso. Hermano, por aquí estoy. No había podido entrar, hermano. Se me Cruz. dificultó entrar. Pastor, Dios le bendiga. Ya. Difícil, ya. ¿Sí me escuchan, pastor? Aló, hermano Cruz, ¿estás listo para compartir la lección número 6? Sí, mi hermano. Bueno, entonces es tu tiempo. Alfonso, lo dejamos para luego que tú lo hagas. Ok, está bien. Gracias, hermano. Discúlpeme que no había podido entrar. No se preocupe, ya es su tiempo. Ok, Dios le bendiga. Entonces, bueno. Gracias al Señor por todas las cosas, de verdad. Le doy gracias al Señor porque
llamados a ser siervos, el compromiso de ayudar a los demás, pues de esto se trata la clase, y pidiéndole al Señor que nos ayude a servirle con todo de nuevo, con nuestra voluntad, con nuestro corazón, como lo dice la palabra del Señor, que debemos servir al Señor con todo nuestro ser. Y de eso se trata, y fue el ejemplo que Él nos dejó, que al Señor tu Dios servirás y al solo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, que Mateo 4:10. A Él solo debemos servirle, y tenemos como ejemplo que también nos dice en Mateo 20:28, que nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tenemos ya el ejemplo de nuestro Señor, pues al principio vemos que también Pablo, como lo expresa usted en el libro, Pablo se hace llamar siervo, pues así lo expresa en la carta a los romanos y en la carta a los filipenses en el capítulo 1, verso 1. Llamados a ser siervo, pues significa esclavo por amor, ¿ves? Que viene de la palabra, la palabra siervo viene de la palabra griega, doulos, que significa esclavo, y eso es lo que somos nosotros, somos esclavos de Jesucristo. Somos llamados a servir al Señor, y eso es lo mejor que podemos tener nosotros, es servirle al Señor. Es la mejor tarea que podemos hacer en toda nuestra vida, servirle al Señor como lo dije anteriormente, con denuedo, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Y bueno, gracias al Señor por eso. Para ir ya, tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento de Josué. Josué, que al principio, bueno, durante 40 años sirviéndole al Señor, también a Moisés. Y bueno, eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros, que primero debemos ser siervos, y es lo interesante de todo esto. De verdad le doy gracias al Señor, porque el Señor nos ha llamado a servir. Entonces Josué fue de este servidor, y cuando necesitaban el conquistador, pues ya lo tenían, que era en este caso Josué, porque él estuvo al servicio de Moisés durante toda su juventud. A pesar de todas las cosas que vivió, a pesar de todas las cosas que estuvo allí, todo lo que vivió, todo lo que se enfrentó, los motines que se formaron, las rebeliones y todas esas cosas, él siempre se cuidó de todas esas cosas. Y bueno, es parte también de nuestro crecimiento en el Señor. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros, de uno de los ejemplos que tenemos de tantos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y bueno, yo siempre le doy gracias al Señor, porque siempre me acuerdo de Josué, cuando él dice, cuando llama a la familia, pues ya eso más adelante es un punto a tratar también, que le dice a todo el pueblo: juzguen ustedes entre servir a Dios y servir a pero lo que es mi casa y yo servimos a Jehová.
Entonces, ese versículo siempre está en mi mente por la familia que, gracias al Señor por eso. También el carácter, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿Me hermano. escuchan? sí, sí. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, se oye hermano. bien. Sí, Ok, hermano, se ok, escucha bien. ok, ok. Pensaba que no me estaban escuchando. Se me apagó el teléfono, no sé qué le pasó. Eh, bueno, el carácter del siervo, ¿verdad? En cuanto al servicio del Señor, debemos tomar en cuenta lo que enseñó Josué al pueblo de Israel el día de la despedida. Ahora pues, teme a Jehová y servirle con integridad y Se fue el volumen. No se escucha. servir al Señor. Sí, hermano Cruz, lo que pasa es que a veces se le tiene que Porque eso desactivar también el audio otra vez, ok, así sí. con eh, este, Ahora sí. No se oye nada. Eso Posiblemente, es afirmativo, hermana. posiblemente tiene problemas con el internet, con la conexión. Pero vamos a esperar un momentito. Sí, a lo mejor tiene problemas con la conexión, pero él está hablando de el llamado a ser siervos. Y cuando estudiamos estas clases, cada una de estas clases, entonces tratamos de ver el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y aquí él está presentando algunos ejemplos de el Antiguo Testamento precisamente. ¿Está por ahí de nuevo, hermano Cruz? Entonces, posiblemente sea eso que tiene problemas con el internet. Conectando por aquí. ya va, ya va, ya De todos modos, él nos ha hablado un poco acerca de, nos está hablando un poco acerca de Josué, con ese ejemplo llamados a ser siervos y esa convicción que tenía Josué de decir, bueno, ustedes tienen que definirse.
a quién van a servir. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Por ahí, vamos a ver si se... No compramos una broma. Ay, mira, y me parece Yo Mm, creo que es el internet, por la hermana Ana, ahí están los dos y no. sí. Entonces, tenemos el ejemplo de, yo lo voy a ayudar un poquito. Tenemos el ejemplo de Josué, pero también tenemos el ejemplo de Eliseo. Eliseo como cuando fue llamado, recuerdan que una de las cosas que Elías le dijo al Señor, Ajá, ahora sí me escuchan. ok, sí, ahora sí, vamos a darle, continúe, hermano. Ah, Puede continuar. ok, hermano, gracias. Discúlpeme que el teléfono se me volvió. Ok, ok. Ok, estaba en Romanos 11. Bueno, ya había compartido el ejemplo de Josué del Antiguo Testamento, el carácter de siervo de Dios, ¿verdad? Servir a Dios con temor, servir a Dios con integridad, servir a Dios con verdad y servir a Dios con toda la familia. Y tenemos ejemplo cuando Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, gracias al Señor por eso, porque de verdad esto lo vemos también en algunas familias de la iglesia que sirven al Señor de esa manera completa, toda la familia. Y esa es una oración por mi familia. Eh, Estaba ya en Romanos 12, verso 11. A los creyentes, la enseñanza de Pablo a los creyentes de los romanos, ¿verdad? Servir a Dios con diligencia. O sea, debemos ser diligentes en nuestro servicio, no dejar las cosas muy lejanas, sino en lo que se requiere, diligencia, no perezoso. A veces tendemos a dejar las cosas muy dejarlas para otros días y se pasan los días y nunca se hace. Servir a Dios con entusiasmo, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Servir a Dios con gozo, gozoso en la esperanza. Servir a Dios con sufrimiento o sacrificio, sufridos en la tribulación. ¿Ves? O sea, es servir a Dios con constancia, constantemente. Yo siempre comparto esto y digo que la constancia en el servicio al Señor es muy, muy importante, porque da testimonio, pues, y es parte de nuestra integridad, ser constante en lo que se quiere, ser constante en los planes que se quieren lograr acerca del servicio al Señor. Servir a Dios con generosidad, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Esto es algo muy importante que debe ser el creyente. Y es parte de esa naturaleza, decía yo, ¿no? De la naturaleza del cristiano. Sirvo al Señor porque soy cristiano. Por eso sirvo al Señor. Si es esa parte que el Señor, una vez que llegué a Cristo, Él me dio esa parte del servicio, pues Él nos puso el ejemplo, como lo dije hace rato. Él no vino para ser servido, sino para servir. Enseñanza de Pablo a Timoteo, ¿cómo debe ser el siervo de Dios? En 2 Timoteo 2:24, Pablo enseña a Timoteo, su hijo en la fe y compañero de ministerio.
El siervo del Señor debe ser amable en las relaciones, sin contienda, idóneo a la enseñanza, apto para enseñar, abnegado en su labor, sufrido, manso en la corrección, que corrija con mansedumbre. De verdad que estas cosas me llaman la atención, ¿verdad? La enseñanza de Pablo a Timoteo, porque son cosas que a veces uno dice, bueno, la amabilidad es muy importante, ¿verdad? Sin contienda, y precisamente lo nombra en la carta a los filipenses, que hagamos las cosas sin murmuración y contienda. Entonces dice, idóneos en la enseñanza. Es por eso que debemos de prepararnos la palabra del Señor siempre, estudiar la palabra en oración, pidiéndole al Señor la dirección, para que seamos aptos para enseñar, porque es parte también de nuestro servicio al Señor como maestro, pues, aunque nosotros por naturaleza debemos enseñar la palabra, pero como ministerio de enseñanza también es importante han negado en la labor o tarea, sufrido. Así cueste lo que me cueste, pero estoy ahí dispuesto a servirle al Señor con todo de nuevo, con toda valentía. Y manso manso en la corrección, que corrija con mansedumbre, porque no podemos llegar corregir y regañar a la gente, sino corregirlo, amarlo para darle una buena enseñanza a través de la palabra de Dios. Y usted en su libro, darte cuenta allí la parte, ¿no?, del testimonio de Pablo a la iglesia de Éfeso, Hechos 20, 17 al 38. Y vemos allí un Pablo como maestro, un Pablo como servidor al Señor, todo lo que él sirvió a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias, porque precisamente eso fue una reunión de la mayoría de las iglesias cercanas allí. Y Pablo le contó a los hermanos de Éfeso cómo se había conducido en medio de ellos durante los 3 años de ministerio que estuvo allí. Durante esos 3 años, bueno, él le decía cómo fue su testimonio delante de él. Algo muy importante dentro de la iglesia, el testimonio de nosotros. Sirvió a Dios con buen testimonio. Vosotros sabéis cómo me he comportado, dice el verso 18, ¿no? Sirvió a Dios con humildad, sirviendo al Señor con toda humildad. Verso 19, sirvió a Dios con muchas lágrimas. No ceso de mostrar lágrimas amonestar, con lágrimas a cada uno. El servicio al Señor con lágrimas, de verdad que a veces da dolor, a veces amonestar a alguien, pero de todas maneras hay que ser compasivos, entender pues el servicio que el Señor nos ha llamado. Sirvió a Dios con muchas lágrimas, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 31, sirvió a Dios con muchas pruebas que me han venido de las acechanzas de judíos. Le dijo que sabía que en el futuro le esperaban prisiones y tribulaciones. Sirvió con idoneidad. Les anunció todo el consejo de Dios. Esto es muy, muy, muy importante. La idoneidad en nosotros, ser idóneos
al llevar la palabra del Señor es muy importante, porque se necesita de cada servidor, de cada miembro de la iglesia, que vayamos hacia ese camino, hacia ser idóneos en el servicio al Señor. Entonces le damos gracias al Señor por todo eso. Sirvió a Dios con fidelidad. Estoy limpio con fidelidad, pero estoy limpio de la sangre de vosotros. La fidelidad. Y de verdad le doy gracias al Señor porque debemos ser fieles en el servicio. Sirvió con discernimiento. Les advirtió sobre los falsos hermanos y falsos maestros y lo invitó a velar, verso 28. Sirvió con integridad y ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado de vosotros. El servidor debe saber que, bueno, que el Señor lo sostiene en todo y no aprovecharse de los hermanos por el servicio que está prestando, sino servir con amor, sin aprovecharse de todo eso. Y de verdad que esto es maravilloso. Sirvió con generosidad, ayudó a los necesitados y se recordó de las enseñanzas de Jesús. Más bien, bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esos son los recursos que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Y Pablo, pues, les expresa todo lo que él vivió durante esos 3 años de servicio que estuvo en Éfeso. Algo maravilloso, me encanta ese pasaje, hermano. Los méritos de un siervo. En Filipenses 2 tenemos el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Vemos el testimonio de Pablo. Servir con ánimo. Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, sino a Timoteo, pues. Entonces, usted allí en el libro cita el Salmo 23:4, que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿verdad? Personas de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Nosotros no nos debe importar la crítica, la oposición, la falta de apoyo o respaldo, la falta de recursos. No nos debe desanimarnos en el servicio al Señor, nada de eso. De verdad, yo siempre le digo a los hermanos que nada nos saque de lo que queremos nosotros lograr en el servicio al Señor. Servir con intereses sinceros en los demás. Porque Pablo le dice a Timoteo, todos buscan sus propios intereses, ¿verdad? Se puede servir aprovechándose de las necesidades de otros para beneficio propio, para conseguir reconocimiento, posición, títulos, honores y privilegios. Solo Timoteo mostraba un amor sincero por los hermanos. De verdad le doy gracias al Señor por esto, ¿verdad? Servir con humildad. Timoteo nunca se quejó, nunca se quejó, bueno, la iglesia es de Pablo, como algunos de repente pudiera decir, y a la final yo soy el ayudante de Pablo y él es el que se lleva los méritos. No vemos un Timoteo en la palabra en esas condiciones, sino un servidor del Señor. Y bueno, el otro ejemplo que tenemos allí que Pablo lo demuestra es Epafrodito, compañero de milicia de Pablo también, y a punto de morir por el Señor, por la causa del Señor. Entonces, ¿con qué servir a Dios?
según Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es por eso que todos debemos entender que Dios tiene preparado con antelación lo que hemos de hacer, que nuestro deber es descubrir, comprometernos con esa visión correspondiente a su llamamiento. Él nos llamó a servicio y nos preparó ya de antemano las cosas que debemos de hacer. Así que no debemos estar inventando nada, sino ya todas las cosas están preparadas para hacer. Servir a Dios con humildad y con habilidad y talento. De verdad que tenemos dos ejemplos, el ejemplo de Dorca, una honorable mujer que abundaba en buenas obras y limosna que hacía. Esta mujer, pues, esto está en Hechos 9, 36, 42, y vemos la obra que ella hacía con las viudas de ese entonces, en el tiempo de Dorca. Y bueno, el trabajo que ella hacía con ella mostraba, y bueno, mostraba el trabajo, todas las túnicas y todo lo que le hacía y todo eso. Y bueno, el Señor le dio el privilegio de regresarte a Dorca la vida. Qué bueno. Y la otra, Hechos 16, que debemos servir a Dios con nuestros bienes. Esta hermana de Filipo, no, Lidia se llama, no me recordaba el nombre, Lidia, Filipo, dispuesta a hospedar a los hermanos. Y allí hospedaron, ella hospedó a Pablo, creo que a Pablo, a Timoteo, a Lucas y a Bernabé, que fue el equipo de ese entonces. Entonces, bueno, sirviendo al Señor con todo lo que tenemos, con todo servirle al Señor. Ese es el llamado a ser siervo del Señor, hermano. De verdad que le doy gracias al Señor por eso, porque Él ha sido bueno en nuestras vidas. Entonces, gloria a Dios gloria a Dios por estas clases, hermano. Le doy la honra y la gloria a Dios, que esto me ha ayudado mucho. Entonces yo tengo dos preguntas que hacer y termino con esto. ¿Es algo que debo hacer o es algo que yo hago? ¿El cristiano sirve en su naturaleza, don de servicio, o es un ministerio? O sea, tengo las dos preguntas, las que le hice primero. ¿Es algo que debo hacer o es algo que yo hago? O sea, el servicio. ¿Es algo que debo hacer o es algo que yo hago? Y termino con estas dos preguntas. Se las hago a usted. Amén. Ok, hermano. Qué bueno poder estudiar. Gracias por presentar este tema de llamados a ser siervos. Y nosotros realmente, el punto clave lo hizo el Señor cuando lavó los pies de los discípulos y le dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y eso lo dejó para todos los discípulos y para todas las generaciones de discípulos. Cuando Él le dijo, lo que yo hice con ustedes, entonces hacerlo también uno a otro.
Y lo que quiero resaltar en esta clase quiero resaltar dos cosas. Una, cómo se presenta por ejemplo, a Josué como siervo de Moisés y a Eliseo como siervo de Elías. Y esas dos cosas son importantes porque a veces nosotros queremos ser líderes principales y, 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 y es importante en el proceso que tenemos, es importante es importante cómo ah, Dios nos permite que nosotros muchas veces tenemos que ser líderes secundarios. O en el caso, por ejemplo, de Josué, siervo de Moisés, y él era siervo del Señor, pero no hay ningún prejuicio en ese sentido de la Biblia presentar a Josué como siervo de Moisés. Eh, ah, y tampoco en el caso de presentar a Eliseo como siervo de Elías. Entonces, es muy interesante que la Biblia no nos presenta ningún prejuicio en relación a eso. En este tiempo, hasta nosotros cualquiera se escandalizaría porque dice, no, yo soy siervo del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos que estar al servicio de otros, ¿verdad? Y para que nosotros podamos en un momento, si vamos a tener la oportunidad de tener muchas personas bajo nuestra dirección. Yo soy, yo tuve 12 años como misionero y en un sentido yo era un siervo del Señor y era un siervo del pastor. Y, y estaba bajo la dirección del Señor, bajo la dirección del pastor y de la iglesia. A mí, yo comencé el ministerio, yo comencé cuando tenía 15 años como misionero. Cuando tenía 16 años y medio, a mí me enviaron como misionero, pastor encargado junto a otros misioneros de una iglesia. Y yo duré 2 años, desde el año 87 hasta el año 89. Y yo tenía 2 zonas misioneras locales. Yo tenía mucha gente que yo estaba llevando a la iglesia. Era el momento de mayor inspiración que yo tenía en mi ministerio. Pero entonces un día el pastor me dice, Eleazar, tienes que venirte y vamos a instalar a otro pastor allá. Y yo no pude decir que no. Yo no podía decirle, no, no, yo me voy a quedar aquí. No, yo estaba bajo la dirección del pastor y de la iglesia. Y eso no fue algo que a mí me agradó. Eso no fue algo que yo entendí. Eso no fue algo que yo deseé. Pero yo tenía que sujetarme a eso. Y bueno, tuve que regresar a la iglesia, seguir haciendo otros trabajos, pero, este, no podía negar. Después me enviaron a fundar otra iglesia y cuando yo tenía un grupo como de 19 jóvenes que le estaba enseñando las 4 leyes espirituales, lo estaba enseñando a evangelizar. Tenía 2 años en un pueblo, fundando una iglesia. Y un día llamé al pastor y le digo, mira, tengo 19 jóvenes enseñándolos a evangelizar. Los jóvenes la gente estaba en la calle con sus libritos de discipulado y todo. Y yo estaba muy emocionado fundando la iglesia. Y por teléfono el pastor me dijo, Eleazar, no te entusiasmes tanto ahí, porque usted no va a quedar ahí. ¿Ve? Y constituimos la iglesia a los 2 años y dejaron otro pastor. Y yo tuve que regresar a la iglesia madre.
Y después de ahí me enviaron a otra ciudad, a San Felipe, en el estado de Yaracuy, a plantar la Iglesia Bautista Central de San Felipe. Y yo estaba muy animado y ya estábamos listos para constituir la iglesia. Y cuando yo estaba ahí, mucha gente me decía, Eleazar, ahí es donde usted se va a quedar. A lo mejor ahí lo van a dejar de pastor. Y entonces había salido alguien del seminario, y el pastor, me dijo, Eleazar, vente porque vamos a enviar a este seminarista que se graduó, que ya hizo su práctica y vamos a enviarlo allá. Y lo enviaron. El seminarista duró 3 meses y después habló con el pastor y le dijo, no, yo no puedo continuar allá. Allá la gente está pidiendo es que envíe a Eleazar, pero el pastor no me envió otra vez y yo tuve que obedecer. Después me enviaron a otra iglesia donde estuve 6 meses y después me enviaron otra vez a la ciudad, a la ciudad donde habíamos plantado una iglesia, a plantar otra iglesia. Y cuando ya estaban listos para plantar la iglesia, un día el pastor me dice, Eleazar, vas a ir a Barquisimeto a plantar una iglesia. Y yo estaba en 3 ciudades al mismo tiempo, Guanare, Acarigua y Barquisimeto. En Guanare estaba plantando una iglesia, en Acarigua tenía una congregación y me enviaron a fundar la iglesia en Barquisimeto. Y después, en 2 años estuve en Barquisimeto, constituimos la iglesia y el pastor y la iglesia me dijeron, ahí usted va a desarrollar su ministerio. ¿Ve? Pero en un sentido, yo era siervo del Señor y era siervo de la iglesia y del pastor, ¿no? Entonces, y lo hice así. Y bueno, yo me sujeté como misionero a lo que a mí me mandaban para allá, yo iba, me sacaban de allá, yo me venía y todo eso. Entonces ahora yo tengo muchos misioneros que he formado y pastores bajo mi dirección. Entonces yo les digo, hagan esto y ellos lo hacen y todo eso. ¿Ve? Pero entonces muchas veces nosotros tenemos que ser siervos. Tenemos que aprender a ser siervos y porque hay personas que ellos quieren ser líderes principales de una vez y no están dispuestos a estar bajo la dirección de otros. Y eso es muy importante en la formación que nosotros debemos tener. Y también quiero resaltar lo que Pablo dijo de Timoteo, de los méritos del siervo de Dios. Usted sabe que nosotros, la palabra méritos, nosotros tenemos mucha reserva para usar esa palabra en la vida cristiana, porque nosotros hablamos de que nuestra salvación no es en nuestros méritos, sino por los méritos de la sangre de Cristo, de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. Igual, para servir al Señor no es por nuestros méritos, porque el mismo el apóstol Pablo dijo, no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y nosotros, servimos a Dios por su gracia. Somos llamados a ser siervos por su gracia. Es un don inmerecido de Dios. Pero Pablo habló acerca de los méritos de Timoteo y eso nos habla también en relación a nosotros. Por ejemplo, Pablo tenía muchos discípulos, pero Pablo entonces a los filipenses dice, yo no, yo voy a enviarle al mejor, voy a enviarle al que tiene más méritos, ¿verdad? Ustedes conocen los méritos de Timoteo. Entonces yo le voy a enviar al siervo que tiene más méritos. ¿Cuáles eran los méritos de Timoteo? Número 1, ninguno tiene el mismo ánimo que yo como Timoteo. Entonces Timoteo tenía el mismo ánimo del Señor. A mí me gusta mucho del Salmo 23 cuando dice,
tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque aliento, inspiración es el ánimo del Señor. Y la persona para servir al Señor tiene que tener el ánimo del Señor. Porque Pablo, usted puede ver en las epístolas todo lo que Pablo pasó. Las persecuciones, el hambre, los peligros, la oposición. Y usted ve a Pablo que Pablo siguió adelante en todo. Y Pablo se levantó de todo, Pablo fue firme, usted nunca vio a Pablo nunca se descarrió, Pablo nunca se desanimó, Pablo nunca miró hacia atrás. ¿Y saben por qué? Porque Pablo tenía el ánimo del Señor. Y porque nuestro ánimo, con medio de las circunstancias, la oposición, la falta de recursos, la falta de respuesta de la gente, las persecuciones, o sea, todas esas cosas a uno le acaban el ánimo. Pero si uno tiene el ánimo del Señor, uno va a poder superar todas las cosas. Entonces el siervo del Señor necesita tener el ánimo del Señor. Pablo cuando decía, ninguno tengo el mismo ánimo, es que Pablo mandaba a Timoteo a hacer una tarea y Timoteo no le iba a decir, no, no pude hacer esto porque me enfermé. No, no pude cumplir la misión porque no conseguí pasaje, porque no tenía recursos. No, no pude cumplir la misión porque había mucha gente que se opuso a lo que yo iba a hacer. No, no pude cumplir la misión porque nadie me quiso acompañar. No, Pablo sabía que si él le encomendaba una misión a Timoteo, Timoteo, él no iba a regresar sin cumplir lo que a él le había sido encomendado. Y eso es tener el ánimo del Señor. Y esos son los méritos de un siervo de Dios. Pablo dijo, no tengo nadie que se interese tanto por ustedes. Todo el mundo busca lo suyo propio, cada quien tiene sus propios intereses, pero nadie tiene un interés tan genuino, tan puro, tan apasionado con ustedes como lo tiene Timoteo. Entonces, el interés más en la gente que en los programas, que en los cargos o que en cualquier otra cosa que uno pueda interesar. Un interés sincero por las demás personas. Pablo dijo también, ustedes conocen los méritos de Timoteo, que ha servido como hijo a padre. Y como hijo a padre tiene dos implicaciones. La primera es la obediencia. Ha servido en obediencia como un hijo a padre. Y la segunda es la humildad como hijo a padre. Es decir, él en ese sentido, perdón, como hijo a padre, entonces se ve el servicio, se ve la humildad en el servicio. Y hay una más, otra implicación, es el servir en cooperación, porque él dice como hijo a padre, ha servido junto conmigo. Entonces nosotros tenemos personas que ellos quieren servir al Señor solo, que ellos no quieren trabajar con nadie, que ellos no pueden cooperar con otros porque ellos son los únicos que saben hacer las cosas y entonces ellos no están dispuestos a trabajar con otras personas. Entonces, no tienen méritos para servir al Señor. No son humildes porque ellos quieren siempre ser los protagonistas. No son obedientes, entonces ellos sirven, pero son rebeldes. Entonces tienen otros intereses y no el interés sincero por la gente y se desaniman por cualquier cosa. Entonces, nosotros somos llamados a ser siervos del Señor y tenemos que aprender, uno, a nosotros tener méritos como siervo de Dios. Que cuando Dios va a encomendar una tarea, entonces, ¿a quién Dios va a buscar? Dios va a buscar al que se desanima, al que se desanima por cualquier cosa. Dios va a buscar al que está interesado en otras cosas y tiene otras motivaciones y no tiene un interés sincero por la gente.
Dios va a buscar al desobediente, Dios va a buscar al orgulloso, Dios va a buscar al que no le gusta trabajar con nadie ni cooperar con nadie. Entonces, ¿a quién Dios va a buscar? Dios es un Dios que Él también, cuando Él va a buscar a alguien para cumplir una misión, entonces Dios también toma en cuenta esos méritos. Y Pablo, para enviar a los filipenses, Pablo buscó al siervo con méritos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos en la obra del Señor. ¿Ok? Bueno, ¿tienen algo que añadir o alguna pregunta que hacer? Pueden hacer. Buenas noches, sí, pastor, por acá le habla la hermana Luz Mila y sí tengo una pregunta para lo que acaba de plantear pues la clase del hermano, la exposición del hermano Cruz y el complemento que usted hizo en este tema de servicio, ¿no? ¿Me escucha? ¿Me Chamo. escucha? Sí, ¿Aló? sí escuchamos, hermana. Ok, ok. Usted ahorita acaba de mencionar acerca del servicio. Que la persona o nosotros como cristianos deberíamos tener con un interés, ¿no? Con un interés sincero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ese servicio que se emplea con un interés tiene que ver quizás cuando el Señor coloca, te da unos dones para que tú lo uses para la edificación de la iglesia y que va acompañado con ese fervor? Es decir, Dios te da el don, te da donde tú te vas a, vas a trabajar, pero además de eso, Él también te va a poner la pasión o ese don viene con esa pasión, con ese fervor. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros podemos ver dentro del cuerpo de Cristo que unas personas se destacan con una facilidad y con, que emplean su servicio en una área con un fervor, una facilidad, un amor, como usted lo mencionó y como lo mencionaba el hermano Cruz, o sea, es incansable, ¿no? Este, eh, y uno lo ve, pues uno lo ve, por ejemplo, en el área, en nuestro caso, en el área del área misionera local, dos personas que tenemos trabajando, o sea, ellos no se cansan, ellos no se quejan, no. Entonces yo pienso que, no sé si eso tenga que ver también, pastor, con los dones dados por el Señor. Esa es mi pregunta. Sí, en esta clase del servicio, uno debe servir al Señor en base a los dones, ¿verdad? Porque el Señor da dones a las personas. Nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu para servirle, ¿verdad? Y cuando nosotros servimos al Señor con esos dones, entonces lo hacemos con esa naturalidad, lo hacemos con ese fervor, con esa pasión, porque es algo que Dios nos ha dado y, y tenemos esa pasión, ese deseo de hacerlo, porque es algo que viene con eso, con esa habilidad. ¿Ok? Pero también tenemos que servir al Señor en base a las necesidades, porque muchas veces los dones espirituales se convierten en un obstáculo o en la excusa perfecta para la gente no servir a Dios, porque la gente Ok, dice, yo no tengo ese don. Entonces, ok, uno tiene que servir a Dios en base a la necesidad también. O sea, si hay una necesidad en la iglesia y no hay nadie, entonces, ¿qué va a hacer uno? Entonces uno va a decir, no, hermano, vamos a suponer que usted está en un grupo y usted, ok, usted no es la adoradora, no es la que sabe cantar, no es todo eso, pero entonces no hay nadie que dirija, entonces usted va a decir, bueno, hermano, perdónenme, váyanse cada uno para su casa, no vamos a hacer culto porque yo no tengo ese don de dirigir y entonces aquí no hay nadie que dirija, entonces no vamos a hacer culto. No, si uno está ok, ahí, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, eso no es, bueno, no es lo que no es ese don que yo tengo, pero hay una necesidad, hay que hacerla. Igual, entonces hay unos niños que hay que enseñar y todo, y dice, no, yo no puedo, yo no sirvo para enseñar a los niños alguna otra cosa, ¿verdad?
Entonces hay una necesidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decirle a los niños, no váyanse para su casa porque yo no los voy a enseñar a ustedes porque yo no puedo hacer eso. Uno, el siervo del Señor, ¿qué hace? Uno llega y se va por un rinconcito, ahí, espérenme un minuto ahí y le dice, Señor, yo no, a mí no me gusta hacer esto, un ejemplo. Pero mira, están esos niños ahí. Entonces dame la habilidad para yo atenderlos y ayúdame a ver qué puedo hacer yo con esos niños. ¿Ves? Entonces, eso es servir a Ok, Dios también en base a la necesidad. gracias, Y- pastor. Ok. ¿Alguien más? Bueno, sí, pastor, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Amén. Sí, quería agregar, hermano, de que así como en la clase pasada, en la lección 4, llamados para ser visitadores, también en este estudio del hermano, también se aplica porque Pablo le dice a Timoteo, donde le resalta el buen ánimo. Y nosotros, para servir al Señor, siempre tenemos que mantener un buen ánimo en todos los ministerios: adoración, proclamación, enseñanza, servicio, compañerismo. Siempre debemos de tener el buen ánimo porque es el Espíritu Santo que nos hace reflejar o accionar el tener el buen ánimo. Cuando hablamos de las visitaciones, siempre tenemos que tener el buen ánimo para poder visitar a otros, pero también en este estudio debemos tener el buen ánimo para poder servir, ayudar, colaborar, estar pendiente uno de los otros. Cuando tenemos a aquel que está débil, fortalecerlo, aquel que necesita ayuda, ayudarle en lo que uno puede, hasta la medida en que uno puede, ¿no? Pero siempre Pablo resaltaba a Timoteo el que siempre debemos tener buen ánimo, porque como usted estaba diciendo, pastor, de que hay miembros dentro de la iglesia que quiere resaltar, pero sin servir. Entonces, cuando uno le pide, hermano o hermana, puede servir a tal cosa, al hacerlo con eh, ¿cómo le puedo decir? Cuando pone una cara o cuando a su actitud refleja otra forma, entonces verdaderamente dice que no tiene ese buen sentido de servir a otros. Entonces, es lo que yo quería agregar, pastor, en relación a esta palabra que Pablo le animaba a Timoteo siempre dentro de su ministerio. Vamos a continuar con el siguiente tema con Alfonso. Alfonso está por ahí, Alfonso. Con Alfonso Pérez. Sí, pastor. Sí, pastor, por acá estoy. Dale, voy a poner las diapositivas entonces. Ok, está. Ahí está listo. Ya puede hacerlo. Sí, buenas noches, mis hermanos. Sí, aquí estamos escuchándote, Alfonso. Tiene que activar el micrófono. Ah, ajá, ahora. Sí, ahora te escuchamos. Ok, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, Amén. continuamos. Perdón. Amén, Sí. amén. Ah, Dios les bendiga. Lo que pasa es que está lloviendo fuerte para acá y no se escucha casi. Bueno, continuamos con este diplomado de Entendiendo el llamado de Dios. Voy a compartir con ustedes sobre la lección número 7, llamados a evangelizar. Bueno, allí tienen la diapositiva.
entendiendo el llamado de Dios, lección número 7, y el título es llamado a evangelizar. Vamos a la siguiente diapositiva, pastor. Ok, ahí vemos los 5 puntos que cómo está estructurada esta lección. La primera dice, la evangelización es una iniciativa de Dios. El segundo punto dice, todo creyente debe ser un evangelizador. El punto número 3, Dios nos aprobó y confió el evangelio. El punto número 4 dice, pasión por evangelizar. Y el punto número 5, evangelizando a través de una historia bíblica. Entonces allí vemos cómo está estructurada esta lección. Siguiente diapositiva, pastor, por favor. Bueno, allí tenemos el concepto de lo que es evangelizar, mis hermanos. Dice que evangelizar es comunicar, es anunciar las buenas nuevas de salvación a los pecadores perdidos. Eso es el evangelizar. Y las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? Pues las buenas nuevas de Jesucristo, que Él murió, pero también resucitó y pagó por nuestros pecados. Y Él nos está haciendo una invitación a que tengamos un encuentro con Él, aceptemos ese perdón que Él tiene para nosotros y lo proclamemos, le reconozcamos como Señor y Salvador de nuestra vida. En la siguiente diapositiva, pastor, por favor. Ok, entonces la evangelización, como dice allí el primer punto, es una iniciativa de Dios. Allí vamos a ver a través del encuentro entre Felipe y el etíope, eso está en Hechos capítulo 8, vamos a encontrar por lo menos 3 afirmaciones sobre la evangelización, sobre el evangelismo. Y lo primero que vemos, la que podemos conseguir allí, la tenemos en la lámina, dice que fue el Señor quien movió a Felipe. Si vamos a los versículos allí en el capítulo de Hechos, dice que un ángel le habló a Felipe. Y más adelante dice que el Espíritu le habló a Felipe también y le llevó hasta donde estaba el etíope. Ese sería el primer punto donde dice que es el Señor quien movió a Felipe. Ese es el primer punto. El segundo dice que el Señor es el mismo Señor quien le mostró la necesidad a Felipe del etíope. El etíope pues había venido de su ciudad, estaba en Jerusalén y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y en él había una necesidad, quería saber más. De hecho, cuando Felipe se le acerca, el etíope le dice que si le puede acompañar, que si le puede explicar. El punto número 3 dice que fue el mismo Señor quien le guió a encontrar un punto de partida, o sea, cómo comenzar la evangelización, cómo iniciar esta conversación. Y bueno, pues vemos que el punto de partida pues es la misma palabra. El etíope estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe le pregunta, ¿qué lees? Y él le dice y le pregunta, bueno, el profeta dice esto acerca de sí mismo o lo dice acerca de otro. Y bueno, por allí comienza la evangelización. Allí Felipe aprovechó para compartirle el evangelio desde esta escritura. Siguiente diapositiva, pastor. Entonces vemos allí cómo esas son afirmaciones en cuanto al evangelismo, tomando en cuenta el encuentro entre Felipe y el etíope. Podemos conseguir muchas más. Podría ser, por ejemplo, que el evangelismo o el evangelio nos lleva a la acción. Vemos como el etíope le dice a Felipe, acá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y otra podría ser, el evangelismo produce gozo.
vemos como dice que el etíope pues se fue gozoso. Y bueno, continuamos con el siguiente punto, que es el número. Ajá, estamos allí en el punto número 2. Todo creyente debe ser un evangelizador. Ese es el punto número 2. Entonces, vemos allí, vemos que el Señor es muy claro en su palabra cuando dice que todo creyente debe ser un evangelizador. Es un privilegio que el Señor nos regala a nosotros como sus hijos, como creyentes, y nos llama a la acción. No es algo de que si me gusta, si tengo ánimo, si estoy preparado. Cada uno de nosotros pues debe ser un evangelizador. Y allí tenemos la cita de Thompson, de Les Thompson, y lo que él dice allí. Les Thompson dice que es un solemne deber el anunciar insistentemente el mensaje del Evangelio. Eso lo dice allí Les Thompson. Y debemos estar muy conscientes de esto allí, de que es un mandato del Señor, porque pues nosotros vamos a dar cuenta también. Y por eso tomé la cita allí de Ezequiel 33. Si algún hermano lo quiere leer por allí. Ezequiel 33 del 8 al 9. Ahí está en la pantalla también, pero si alguien lo puede buscar en su Biblia. Sí, ¿alguien tiene la cita? Hermano, ¿puedes repetir la cita, por favor? Ezequiel 33, versículos 8 y 9. Cuando yo 8 al dije 9. impío de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Entonces vemos como el Señor es muy claro en su palabra y dice que nos lo va a demandar. Nuestra responsabilidad pues es compartir el Evangelio, compartirle a las personas. Y la persona es responsable de su decisión, si acepta o rechaza. Eso es responsabilidad de la persona. Pero tenemos que estar claros, tenemos que estar conscientes que es una necesidad, la necesidad de compartir el mensaje de salvación a las personas. El autor del libro nos decía allí que la mayor necesidad de los seres humanos, pues la de la salvación. Decía que si fuera de alimentos, pues el Señor fuera creado un lugar donde se le diera alimento a las personas. Si fuera de salud, pues fuera creado hospitales, clínicas. Si fuera de educación, pues fuera establecido universidades. Pero no, el Señor ha establecido la iglesia, porque es la mayor necesidad que tienen las personas. Entonces es muy importante, debemos estar conscientes de esto, mis hermanos, de que todo creyente debe ser un evangelizador. Y bueno, me hace recordar las palabras de Pablo cuando le decía a los hermanos de Tesalonicenses que él ya estaba libre de la sangre de ellos, porque pues él ya les había anunciado la palabra de Dios. Siguiente lámina, pastor, por favor. Ok, allí tenemos el punto número 3, que dice que Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Entonces, lo primero que tenemos que estar conscientes es también de que ya Dios nos aprobó. Fue el mismo Señor quien nos ha comisionado.
Y de paso nos confió el Evangelio a nosotros. No es a los ángeles, no es a ningún otro ser de la creación, sino a nosotros los seres humanos. El Señor nos ha confiado el Evangelio y debemos ir a compartirlo. Y en este punto, pues vamos a conseguir 13 afirmaciones sobre el evangelismo basadas allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Ajá, ahí está la primera, la número 1 dice, que debemos evangelizar a pesar de los obstáculos y de la oposición. Y si analizamos allí la historia de nuestros hermanos de Tesalónica, pues vemos como el apóstol Pablo le decía, que ellos habían sido perseguidos en gran manera y habían sufrido oposición, aún de los de su misma nación. Entonces, la primera afirmación sería esa, que debemos evangelizar aún en medio de la persecución y la oposición. La número 2, el contenido del evangelismo es la verdad. Y el apóstol Pablo les decía, hemos llegado a ustedes con la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y bueno, de allí es lo que tenemos que predicar. No tenemos que buscar otra cosa, un sustituto, nada, sino que allí está, es la palabra. La número 3, debemos evangelizar con la mejor motivación. Y bueno, el ejemplo allí son los hermanos de Tesalónica, que a pesar de su persecución, la oposición que ellos tenían, pues estaban animados, iban por todos lados predicando y bueno, fue de gran impacto, fue de gran testimonio la manera como ellos iban animados. La número 4, debemos evangelizar con el mejor método. En esta parte, pues, como tal, no hay un método más efectivo que el otro, sino que podemos usar las herramientas que el Señor nos ha dado, primeramente la palabra, y bueno, hoy en día, pues, tenemos muchos métodos y podemos aplicarlo incluso a la ocasión, al momento, a la necesidad, lo que Dios nos dé en ese momento. Uno de los mejores métodos podría ser nuestro testimonio personal. Siguiente lámina, pastor, por favor. Ajá, la número 6 dice que debemos evangelizar con, perdón, la 5. La 5 dice que debemos evangelizar con fidelidad. Es muy importante. Fidelidad al Señor, primeramente, y fidelidad a su palabra. Es lo que debemos compartir con las personas. La número 6 dice que debemos evangelizar sin adulación. No debemos estar, ¿cómo se dice? Consintiendo, pasando por alto, no. Sino que debemos compartir la palabra de Dios tal cual como es, sin estar adulando o consintiendo a alguien, como les decía, sino compartiéndole el mensaje de salvación. Como decía en uno de los estudios anteriores, pues vamos a llevar juicio, pero también vamos a llevar misericordia, salvación. No todo es mala noticia. Siempre vamos a confrontar, pero allí está la gracia de Dios también, la oportunidad. La número 7, debemos evangelizar para glorificar a Dios. Y bueno, ahí está el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Ellos todo lo hicieron para glorificar a Dios. Aún en medio de la oposición, la persecución, lo llevaron, compartieron la palabra por todos los lugares conocidos. Y el apóstol Pablo decía, pues ya no tenemos necesidad nosotros de hablar, ya que ustedes han llegado por todas partes. La número 8, debemos evangelizar con amabilidad y es un punto muy importante, porque no podemos, bueno, allí tenemos el ejemplo de los hermanos de Tesalónica, por algo los querían recibir, por algo los querían escuchar, porque se identificaban con las personas. No debemos llegar señalando, criticando, sino siendo amable con las personas. Compartir de manera agradable el Evangelio del Señor. La número 9, el Evangelio es una entrega de la vida, dice la número 9. Y bueno, estos hermanos de Tesalónica pues fueron ejemplos en esta parte también.
Ellos lo entregaron todo, incluso aún sus vidas si era necesario. Y me hace recordar lo que decía el apóstol Pablo también, que si era necesario, él le fuera entregado la vida a ellos. La número 10, el evangelismo exige sacrificio. A veces no nos gusta mucho esta palabra, pero bueno, eso está implícito allí también. Y vemos como los creyentes de Tesalónica, pues, sacrificaron muchas cosas por anunciar, por llevar el mensaje de salvación. Y lo hizo el apóstol Pablo también, un buen ejemplo. Vamos con la número 11. El evangelismo debe ser respaldado por el buen testimonio. Es muy importante porque pues a veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Entonces es muy importante el buen testimonio y era lo que tenían nuestros hermanos de Tesalónica, era lo que tenía el apóstol Pablo también, donde quiera que iba, todos hablaban de su buen testimonio. Entonces, a veces sin hablar, nosotros podemos comunicar muchas cosas también, porque las personas están viendo nuestra actitud, nuestro comportamiento frente a las situaciones, las adversidades. Las personas veían a los creyentes de Tesalónica como en medio de la persecución, la oposición, ellos seguían con buen ánimo y predicando la palabra del Señor. Es un buen ejemplo para nosotros. La número 12. Y dice allí la número 12 que debemos evangelizar afirmados en las exigencias del Señor. A veces no nos gusta mucho esta palabra tampoco porque dice exigencias del Señor, pero sí, el discipulado, el evangelismo tiene un costo y nosotros podemos estar bien afirmados, así como los creyentes de Tesalónica. En todo ellos estaban bien afirmados, su fe estaba bien fundamentada, nada los movía allí de su creencia, de su fe en el Señor. Y la número 13, la última. El evangelismo debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros, bueno, allí tenemos el ejemplo de los creyentes de Tesalónica. Nuestros hermanos de Tesalónica, pues, fueron a predicar la palabra guiados por el Espíritu Santo, lo hacían en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, lo aprendieron muy bien del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les decía, el Evangelio llegó a ustedes no solamente con palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor obró allí en la vida de los creyentes de Tesalónica y pues ellos estaban aplicando lo mismo que el apóstol Pablo les enseñó a ellos lo estaban compartiendo con toda la región conocida allí donde ellos comenzaron a predicar. Siguiente diapositiva, pastor. Allí tenemos el punto número 4, dice pasión por evangelizar. Y allí tenemos por lo menos dos ejemplos. Bueno, hay un tercer ejemplo, en el material está un tercer ejemplo. El primero habla de John Harper. Si algunos conocen bueno, ¿quién no conoce la historia del Titanic, verdad? ¿Qué sucedió con el Titanic? Pues resulta que el pastor John Harper andaba en ese viaje también. Recordamos que el Titanic fue en ese momento pues una obra muy grande que construyó la humanidad, fue la máquina más impetuosa del momento, que incluso su constructor llegó a afirmar que ni Dios podría hundir esa máquina. Pero bueno, ellos emprendieron ese viaje en esa máquina y no sabían que iban a quedar en las páginas de la historia. Pero el Señor tenía un propósito también allí, aún en medio de la tragedia, pues allí tenía a John Harper y muchos otros también. Dice que el director de la banda que estaba tocando música también era cristiano. Pero en este caso vamos a resaltar el testimonio de John Harper. El hermano estuvo allí y su pasión por predicar era tan grande, su pasión porque las almas fueran salvas era tan grande que él pudo salvarse. Estaba con su hija, dice que la embarcó en un bote salvavidas y él se regresó. Y lo que cuentan algunos de los sobrevivientes dice que él iba predicándole a las personas. Luego cuando el Titanic se hunde, pues incluso aún antes de que, bueno, fuera afectado por la hipotermia, el agua tan fuerte, pues le predicaba a las personas. Cuentan de una persona que él le predica, le dice que sí era salvo y él le dice que no.
Dice que John Harper se quita su salvavidas y se lo da a él. Tú lo necesitas más que yo. Pero bueno, esta persona, según lo que cuentan, fue un sobreviviente y él más adelante cuenta de que él fue el último convertido de John Harper. Esas fueron sus palabras. Él mismo se autodenominó el último convertido de John Harper. Ese es un ejemplo entonces de la pasión por predicar. Vemos cómo este hermano entregó su vida allí y nos hace recordar lo que hizo el apóstol Pablo también, entregar su vida por el evangelismo. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo, ese es el número 2 que vemos allí, que el apóstol Pablo entregó todo lo que tenía por predicar la palabra. Estaba entregado lleno a predicar la palabra, donde fuera que estuviera. Y el tercer ejemplo que conseguimos está allí en el manual. El autor nos habla de la hermana Justina Bermúdez, que es la mamá de nuestro pastor Eleazar. Dice que esta hermana con 65 años ya tenía 10 años asistiendo a su iglesia y bueno, no se limitó, no se limitó a su edad, a su preparación, nada de eso, sino que ella sintió el deseo, la necesidad de evangelizar a toda su familia, a todos sus hijos, sus nietos, sus yernos, su nuera, toda la familia. Y bueno, la hermana, pues Dios le dio el privilegio de que casi que toda su familia llegaran a conocer del Señor gracias a su trabajo de evangelización. Entonces vemos tres ejemplos allí muy importantes, acorde con el título, Pasión por Evangelizar, y es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, que sintamos pasión por evangelizar. Siguiente lámina, pastor. Y allí tenemos el último punto que dice evangelizando a través de una historia bíblica. Allí en el material pues conseguimos la historia del hijo pródigo, pero hoy en día pues tenemos, el mismo pastor Eleazar nos ha presentado muchas historias más. Tenemos la historia de los 10 leprosos, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento, Jesús y Zaqueo, Jesús y Bartimeo, y bueno, creo que el pastor ha podido eh, regalarnos 10 historias evangelísticas y es muy recomendada. Es muy recomendable usar la historia evangelística para compartir el mensaje de salvación. Allí tenemos el ejemplo del hijo pródigo, como les decía, y bueno, esta historia se las voy a comentar por encimita, ya que bueno, creo que todos somos cristianos, todos somos creyentes, pero sí es una buena oportunidad para que cuando estemos discipulando podamos aprovechar y enseñar a una persona un método evangelístico. Y uno muy efectivo, pues, son las historias bíblicas. Esta historia del hijo pródigo consta de 4 verdades. Y bueno, dice, bueno, allí aparece la parábola del hijo pródigo, toda la historia, y luego dice el material, ¿qué nos quiso enseñar Jesús con esta parábola? Y se extraen 4 verdades. La primera es que todos somos pecadores. Y bueno, esta historia nos representa a cada uno de nosotros. Todos somos pecadores, todos nos hemos apartado de Dios, todos nos hemos ido por nuestro propio camino. Luego viene la segunda verdad que dice las consecuencias del pecado. Y si analizamos un poquito la historia del joven, vemos que él se fue buscando muchas cosas. Se fue buscando prosperidad, diversión y muchas cosas buenas, pero recibió todo lo contrario. Recibió soledad, desprecio, hambre, bueno, muchas cosas negativas. Y así nos sucede a nosotros también. Y usted puede profundizar un poquito más allí en el folleto. La tercera verdad dice, todos tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Todos, absolutamente todos. Así como todos somos pecadores, pues todos tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Dios pues siempre está esperando. En la historia del hijo pródigo vemos como el padre estaba esperando a su hijo y cuando lo ve lo recibe, lo estaba esperando, lo recibe con sus brazos abiertos. Y así está Dios con nosotros, esperándonos, solo que hay un camino, hay un solo camino de regreso al Padre y ese es Jesucristo, no hay otro camino. Solo Jesús es el camino de regreso al Padre. Esa es la verdad número 3. Vamos para la verdad número 4, la última. Y allí nos habla de las bendiciones que recibimos a través de Jesucristo por regresar a Dios. Y son muchas las bendiciones. Recibimos una nueva identidad, una nueva naturaleza, se nos da los derechos de hijo y bueno, muchas más. Allí usted la puede conseguir en el folleto.
Entonces, mis hermanos, para concluir, pues es muy importante recordar de que todos somos, cada creyente, cada uno de nosotros estamos llamados a ser evangelizadores. Todos debemos ser evangelizadores. No debemos excusarnos en que no es mi don, de que no me gusta, sino que estar consciente de que es algo que nos ha delegado el Señor. Así que les animo, mis hermanos, para que, bueno, sigamos el ejemplo de Pablo, de John Harper, el ejemplo de nuestra hermana Justina Bermúdez, cómo estaban apasionados por evangelizar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también, que estemos apasionados por evangelizar, por compartir el mensaje de salvación. Dice el apóstol Pedro que aún los ángeles anhelan, lo desean, pero es algo que el Señor nos ha regalado a nosotros. Somos, somos los que hemos recibido ese gran privilegio, como lo dijo Les Thompson. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Alfonso, por compartir este tema y llamados a ser evangelizadores. Quiero resaltar dos cosas. Una, bueno, ayer era 17 de diciembre, de septiembre, ya estoy en diciembre. Era 17 de septiembre y ayer recordábamos, era el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá tiene 6 años que ella partió con el Señor. Y me gustaría contar la historia de ella porque esa parte que dice todo creyente debe ser un evangelizador, ¿verdad? Mi mamá, la iglesia salía a evangelizar todos los sábados y ella salía de acompañante. Ella siempre salían de dos en dos y ella era la que acompañaba a alguna hermana que sabía evangelizar, algún hermano que sabía evangelizar, oraba mientras la gente estaba evangelizando y todo eso. Pero un día el pastor de la iglesia, ella recibió al Señor cuando tenía 50 años. Cuando ya tenía 10 años en la iglesia, tenía 60 años. Un día el pastor, en tono de chiste o de juego, le dijo, hermana, no, cuando ella tenía 70 años, cuando ella tenía 70 años, el pastor en tono de burla le dijo, de chiste, pues le dijo, hermana Justina, usted como que ya se va a morir, le dijo, porque la Biblia dice que la gente vive 70 años y los más fuertes 80. Él se equivocó en eso, pero él le dijo así, ¿no? Entonces, este, mi mamá era de esas mujeres que lo que el pastor decía, eso era, como uno dice, era santa palabra. Entonces, él le dijo eso como un juego. Pero ella, cuando llegó a su casa, ella se metió a su cuarto, ella se arrodilló y ella hizo una oración al Señor. Y ella le dijo, Señor, como ya yo me voy a morir o como que queda poco tiempo de vida, yo quiero pedirte algo. Yo quiero pedirte que este año me des la oportunidad de evangelizar a todos mis hijos y mis hijas que no son cristianos. Entonces, y ella hizo esa oración. Entonces, no fue que al día siguiente ya lo hizo, porque ella tenía hijos que vivían con ella y otros que ya estaban lejos. Entonces un día llegó una hija de ella que trabajaba en Caracas, era de la Policía Metropolitana, y en algún momento de la visita o en el momento de su estadía con ella, mi mamá le dijo, hija, yo quiero compartir algo contigo. Y se sentaron y mi mamá la evangelizó. Y entonces otro día llegó otra hermana que yo tenía en Caracas, que trabajaba en el aeropuerto La Carlota y era policía metropolitana, vivía en La Guaira, y ella fue a visitar a mi mamá. Mi mamá vivía en Acarigua. Y en algún momento de la visita o de la estadía, mi mamá le dijo lo mismo. Hija, necesito conversar contigo. Se sentó con ella y la evangelizó. Había una hermana una hija que vivía en Barquisimeto.
y un día fue a Carigua y mi mamá la evangelizó. Y ese año mi mamá evangelizó todos sus hijos, tenía 14 hijos. Éramos solo 3 creyentes, los demás eran inconversos. Y mi mamá evangelizó todos sus hijos, sus hijas, los esposos de las hijas, las esposas de los hijos, algunos nietos. Mi mamá los evangelizó durante el año a todos. Y muchos de ellos comenzaron a ir a la iglesia y son fieles en el Señor. O sea, eh, la mayoría son creyentes y todos son fieles en la iglesia, ¿verdad? Del Señor. Y eso es muy interesante porque mi mamá no se murió al otro año. Mi mamá, después que evangelizó a sus hijos y a sus hijas, ella tenía en ese tiempo 70 años. Ella vivió 17 años y vivió 17 años después de evangelizar a sus hijos y a sus hijas, 17 años para verlos a ellos llegar a la iglesia y servir al Señor también. ¿Por qué quiero resaltar eso? Bueno, uno, porque mi mamá no era una mujer estudiada, pero mi mamá no era una mujer así elocuente, pero mi mamá, ella se atrevió a hacerlo. Ella no llamó al pastor y le dijo, pastor, venga para que me evangelice en mi familia. O mándeme un misionero de la iglesia, unos hermanos, uno de esos hermanos que esté preparado, mándemelo para que evangelice mis hijos. Ella tampoco le prestó demasiada atención al versículo que dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Porque esa es la excusa perfecta que nosotros tenemos para no evangelizar nuestra familia. Jesús dijo eso, pero Jesús enseñó en Nazaret. Jesús enseñó en Nazaret. Entonces, uno dice, no, no, yo no voy a evangelizar a mis hijos porque es que ellos a mí no me van a poner cuidado. Si viene otro de afuera, sí. Ve. Y muchos se cansan de esperar que venga alguien a evangelizar su familia. Entonces, el ejemplo de mi mamá es muy interesante, es muy inspirador. Y yo quiero decirle que todos podemos evangelizar. Y lo mejor que podemos hacer es empezar desde nuestra propia familia. No siga esperando que otras personas vayan a evangelizar su familia. No piense que evangelizar a otro no es el don que usted tiene. Si usted nunca lo hace, nunca va a aprender. Entonces, tiene que hacerlo, ¿ve? Y cada día tiene que hacerlo, hacerlo y hacerlo. Ahora, tenemos que entender la evangelización como presentar el mensaje del Señor, incluyendo la invitación a recibir a Cristo. Porque hay mucha gente que dice, yo evangelizo mucho porque le entrego un tratado a la gente. Entregar un tratado no es evangelizar, es entregar un tratado. ¿Ok? Invitar a la iglesia no es evangelizar. Decirle a la gente, Dios te ama, mira, busca al Señor para que Él te perdone, para que Él te salve. Eso no es evangelizar, ¿verdad? Ah, bueno, eso es parte de la evangelización. Pero la evangelización es la presentación del mensaje del Señor que incluya una invitación a recibir a Cristo. Porque si usted va a evangelizar, entonces presente el plan de salvación y luego que presente el plan de salvación, pregúntele a la gente, bueno, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres rendir tu vida al Señor? ¿Quieres seguir el camino del Señor? Como usted quiera formular la pregunta, pero debe hacerle la invitación a seguir al Señor. Como Felipe lo hizo con el eunuco, el etíope, ¿verdad? Entonces, hay que hacer eso. Lo segundo que quiero resaltar es que le voy a decir cómo
¿qué me movió a mí a escribir la historia del hijo pródigo y las historias de evangelización? Las historias bíblicas que usamos para la evangelización. Ya tenemos, mire, el hijo pródigo, Jesús y el ciego de nacimiento, Jesús y los 10 leprosos, Jesús y la mujer samaritana, Jesús y Zaqueo, Jesús y el ciego Bartimeo y Jesús y el paralítico de Betesda. 7 historias para evangelizar. Y espero hacer 3 más para el próximo año para tener 10 historias. Y el próximo año vamos a imprimir 100,000 folletos, porque vamos a darle 100 folletos a 1,000 congregaciones, a 700 iglesias bautistas y 300 misiones que van a asumir el compromiso de evangelizar las 1,000 congregaciones en Semana Santa. Pero les voy a decir por qué, y eso lo vamos a hacer a nivel de la convención, con discipulación. Le voy a decir, un pastor de Carora, yo estoy en Barquisimeto, él vive en Carora, él me dijo un día, pastor, yo quiero que usted vaya y me evangelice en mi familia. Entonces yo le dije, bueno, está bien, prepara el día y la hora y vamos. Y se llegó el tiempo. Entonces yo fui con él a Carora a evangelizar su familia. Cuando llegamos a Carora, yo me hice la idea de que íbamos a llegar a la casa de la familia de él y que la gente se iba a sentar en la sala y yo llevaba mi Biblia preparada para presentarles el evangelio a la gente. Así como cuando Cornelio invitó a Pedro y se reunió con todo el mundo y le dijo, bueno, aquí estamos, háblenos del evangelio. Esa era la imagen que yo tenía. Pero entonces cuando el hermano, el pastor me lleva al centro de la ciudad, entramos a una boutique, a una tienda de ropa. Y entonces la hermana de él era la encargada, era la dueña. Y entonces él me dice, pastor, esta es mi hermana. Y me la presentó. Y entonces yo pienso y yo digo, ¿y cómo voy a evangelizar yo a esta señora aquí? Si está trabajando. Y si le toca atender a los clientes. Y entonces, él me dice, bueno, pastor, yo lo traje para que le hablara a mi hermano. Entonces yo le dije, bueno, señor, ¿qué hago aquí? Entonces cuando vino la señora, yo le conté la historia, le narré la historia del hijo pródigo. Yo no había escrito el folleto como tal no existía. Entonces yo le narré la historia del hijo pródigo. Y entonces, cuando empecé a explicarle lo que significaba, entonces le llegaron unos clientes y la señora, ay, perdón, pastor, y se fue. No, no se preocupe, se fue a atender los clientes. Cuando regresó, le di el segundo punto. Después se fue otra vez, cuando regresó, tuve 3 interrupciones, pero yo le expliqué el mensaje del evangelio. Pero lo interesante es que esa señora recibió al Señor y oramos ahí en la tienda. Y ella estaba tan emocionada que ella buscó un papel y un lápiz y me dijo, pastor, esa historia está en la Biblia. Me dijo, anóteme ahí la cita bíblica, anóteme dónde está eso, que cuando yo llegue a mi casa esta noche yo lo voy a leer. Ah, bueno. Entonces, salimos de ahí, el pastor me llevó a otra boutique de la otra hermana. Y bueno, hice lo mismo. Después sí me llevó a casa y esa mañana evangelicé 16 personas con el folleto, no con el folleto, con la historia del hijo pródigo. Y esas 16 personas recibieron al Señor. Usé la historia narrada. No le puse a la gente a leer la Biblia, la historia en la Biblia, sino que narré la historia y usé en algunos casos un versículo y en algunos casos hasta 3 versículos así con la Biblia abierta para evangelizar a la gente. Cuando yo llegué a mi casa, a Barquisimeto, entonces yo dije, no, agarré un papel y un lápiz y dije, voy a anotar todo lo que yo dije. Y de ahí nació el folleto de El Hijo Pródigo. ¿Ve? Entonces, evangelizar con una historia bíblica es muy importante,
Porque el evangelismo muchas veces se da en un contexto informal. Usted no siempre va a tener la oportunidad de que la gente se va a sentar en una sala a escuchar usted. Ah, venga, hermano, venga para que me evangelice. No. Hay momentos que Dios va a presentar para que nosotros podamos compartir el evangelio con la gente. Entonces, si usted solamente se sabe un método de evangelismo que a veces puede convertirse o a veces no se adapta a la situación o la circunstancia que la gente está viviendo, entonces va a ser un poquito complicado la evangelización. Imagínese usted, yo tenía un compañero un amigo que fue compañero de estudio en la secundaria y él tenía un niño, él tenía un niño que se enfermó y entonces lo llevaban para la iglesia para que orara por él y de repente el niño se murió. Y el día que se murió el niño, yo fui allá a su casa donde estaban velando el niño. Y él estaba desconsolado, entonces, y él no era creyente. Entonces yo ahí en medio de la sala, que estaba ahí, en medio de la sala, yo me senté con él y comencé a hablar con él. Pero imagínense que yo empiece con él. Mira, se había muerto, ¿verdad? Y yo empiece con él. ¿Tú has oído las 4 leyes espirituales? Entonces, ¿usted cree que él me va a poner cuidado ahí? ¿Usted cree que es como decía, el mejor método que yo voy a usar ahí para hablarle a él o cualquier otro? No, yo llegué y le dije, mire, en la Biblia hay una historia de alguien que vivió algo semejante a lo que tú estás pasando. Era el rey David. Tuvo un niño que tenía como 9 meses y el niño se enfermó. Y David entonces se me fue al templo y se encerró 7 días en el templo, se tiró en el suelo y duró 7 días sin comer, sin bañarse, sin vestirse, sin trabajar. 7 días ahí acostado en el suelo pidiéndole a Dios que le salvara la vida de su hijo. ¿Y sabe qué pasó? A los 7 días el niño se murió. Y cuando el niño se murió, él se levantó, se vistió, se bañó, se fue a su palacio, comenzó a trabajar, pidió que le dieran comida, comió y todo. Entonces los criados, ellos estaban muy asombrados, estaban confundidos. Ellos decían, va, el rey, el hijo estaba enfermo y se echó a morir. Y le dijimos que el hijo se murió y se levantó y se animó. Y entonces ellos no aguantaron la curiosidad y le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué actuaste así? Y él le dijo, yo hacía todo eso de estar en el suelo tirado, ¿verdad? Ahí 7 días, por si quizá Dios tenía misericordia y le salvaba la vida a mi hijo. Pero ya que mi hijo se murió, ya yo no puedo hacer nada para volverlo a traer a mí. Ya él no va a venir a mí. Ahora yo voy a ir a él. Entonces yo le dije al hombre, bueno, tu hijo se murió, ¿verdad? Los niños están con Dios, pero entonces no vas a poder traerlo de nuevo a ti. Pero un día tú puedes ir a él. Pero tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que abrirle tu corazón a Cristo. Y entonces yo le pregunté, ¿tú quieres recibir a Cristo en su corazón? Me dijo, sí. Y ahí en medio de la sala, oramos, él recibió al Señor. Mire, a la semana abrió un grupo de discipulados en su casa, de 9 de la noche a 11 de la noche, porque él era supervisor de un automercado. Y reunía 15, 20 personas. Al mes, ese hombre, y empezó a ir a la iglesia. A los 2 meses ese hombre se bautizó. A los 9 meses lo llamé para ser misionero de la iglesia, donde yo era misionero. Y ese hombre es un pastor. Fue 6 años director de misiones de nuestra convención. Se llama Carlos Rodríguez y ahorita es misionero de la Junta Misionera Mundial de Brasil, en Perú. Entonces, pero imagínense, ese era un momento que, en una circunstancia, que había una historia bíblica
que se pudo adaptar a la situación que él estaba viviendo. Entonces, no son nada más esas 7 historias, pero si usted se aprende esas historias, entonces usted va a poder usar cualquier otra historia de la Biblia que se acople o que se adapte a la circunstancia o situación que está viviendo la gente, y usted va a poder compartirles el Evangelio de Jesucristo. Porque eso fue lo que hizo Felipe con el etíope. Halló un punto de partida para entrar y comenzar a anunciarle el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo importante de evangelizar con una historia bíblica. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos han evangelizado con alguna de las 7 historias que ya les mencioné? ¿Sí lo han hecho? Ok. Sí. Algunos levantaron su mano y todo eso. Bueno, hermanos, si tienen algo que preguntar o complementar, pueden hacerlo. O hasta algún testimonio que dar. Bueno, agradecido, pastor, porque de verdad que este mensaje final suyo muy valioso, porque nos hace ver que no es solamente un modelo, es adaptarnos a las circunstancias, ser asertivos con la elección de cómo poder llevar el mensaje de Dios, pues porque es fácil cuando tenemos un escenario preparado, como un taller de niños, X, como usted bien menciona, pues que no va, si tú tienes el público preparado es fácil, pero cuando hay circunstancias que ameritan llevar el mensaje y apropiarse uno de esa situación para hacer ver a las personas que están caídas y que siempre va a haber una mano amiga que lo va a levantar, como lo es Jesús, es muy valioso. Y ser determinados, como el caso que usted cita de su mamá, que en paz descanse, de verdad que fue una valiosa enseñanza, porque bien todos estamos esperando que llegue un misionero a hacer el trabajo que debemos hacer nosotros y comenzar a hacer el trabajo de evangelización nosotros en nuestros hogares, porque es lo más bonito y que es llevar el mensaje de nuestro Señor y usándolo como testimonio de los cambios que uno puede estar mostrando. Gracias, hermano Reinaldo, por tu participación. Así mismo es. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, sí, pastora, me gustaría contar, como usted habló de contar un testimonio, me trajo al pensamiento un testimonio muy lindo que yo tengo lo voy a hacer lo más breve posible. Este fue un día que eh, sentí de ir muy tempranito a la casa de mi mamá, ¿verdad? Y yo siempre oraba por un tío, por su conversión, porque él era una persona muy soberbia, muy déspota. Claro, ya cuando él iba aumentando de edad, como que la persona, no sé, como que ve que ya va camino a estar bajo dependencia de sus familiares, pero yo siempre oraba por él. Él se llamaba Ismael. Y ese día yo sentí, él vivía al lado de la casa de mis papás. Entonces, ese día yo sentí de ir a la casa de mi mamá, y yo llegando a la casa de mi mamá, me pongo a hacer, estaba haciendo un estudio bíblico, recuerdo que del libro de Job. Y a los 5 minutos de haber llegado ahí, viene mi prima que vive al lado y me dice, mira, ayúdame, ayúdame, que mi papá le dio un asunto, ¿no? Entonces salimos todos corriendo. Resulta que cuando llegamos a la casa del tío, porque es mi tío, fue mi tío político, él estaba así todo, la boca se le estaba yendo como de un lado y eso. Entonces, como yo había leído mucho por la enfermedad de mi papá, cómo prevenir un ACV, una situación de esa, y nunca la usé con mi papá, sino con este señor, le empecé a dar primeros auxilios, ¿no? Y lo llevamos rápidamente al médico. Lo que pasa es que él iba infartado. Eso fue una cuestión de mucha rapidez. Y alguna vez yo le llegué a evangelizar a él, pero él no aceptaba. Él decía, bueno, yo seguiré escuchando, pero yo no creo en esas cosas. Resulta que cuando llegamos al médico, al hospital, mi hermana, que es enfermera, estaba de guardia. Y él lo metieron en un área de cuidados intensivos inmediato. Entonces mi hermana sale y me dice, mira, él está infartado, el médico dice que está mal, mal. Yo le dije a mi hermana, bueno, pero es que a él se le ha evangelizado, pero él no ha aceptado a Cristo.
y hay que entregarlo al Señor. Entonces, mi hermana, pero es que no puede tener entrada ya porque esa área es restringida. Resulta que ella vuelve a entrar y yo busqué el Señor me abrió la puerta, pero eso fue algo inmediato. Y yo pude entrar y le pasé por la parte de atrás al médico y yo le hablo a él estaba todo infartado y casi no podía hablar y yo le empecé a hablar de Cristo en cuestiones rápidas. Y mira Ismael, ¿te acuerdas que te hablaba de Cristo? Este momento tú estás en manos del Señor, tú tienes que dar ese paso, vamos a confiar en el Señor. Entonces, ¿quieres orar conmigo? Y él me agarró de la mano y me dijo que sí. Yo le digo, si no puedes hablar, vamos y lo dices en tu mente y repites esta oración de fe, ¿no? Y él dice, no, sí puedo, así con una con una voz bien, pero bien presionada, y él hizo confesión de fe. Entonces, en eso, yo salgo y no había caminado ni siquiera 20 metros y mi hermana me dice, Luz, y yo volteo y me dice, ya Ismael partió. O sea, en cuestiones es ver la misericordia del Señor y cómo si nosotros nos dejamos usar, podemos ser ese instrumento para llevar el Evangelio a las personas ya en sus últimos momentos. Yo digo, a mí me da, y como él no era cristiano, él no se le hizo como un servicio, ¿no? En su funeral, pero mi tía me permitió unas palabras, yo di ese testimonio y ahí también en la funeraria se pudo predicar. Pues. Con esto lo que le quiero decir es que es importante de verdad que nosotros tengamos esa motivación de llevar la palabra a las personas, así el que tenga al lado, y cuando llevamos mucho tiempo orando por una persona y por su conversión, entonces lo que usted dice, el Señor nos da el corazón de nosotros de que es tiempo y fuera de tiempo. Bueno, ese testimonio lo quería dar de